Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir todo esto que hemos ido acumulando a través de todos estos meses y años. Ya son años que ha hecho también entre nosotros una relación. Es impresionante ver como ustedes se han sentido. Yo me alegro mucho, por eso es tan importante que ustedes se comuniquen y me dejen saber, porque a mí me alienta mucho y sobre todo me ayuda para poder estar ahí en tu casa, con mucho respeto, poder entrar, porque la magia, toda la dinámica de esto que se llama televisión, es que uno parece que conoce a la gente, especialmente ustedes, a nosotros, a mí y a todos mis compañeros y compañeras que trabajan aquí en esta estación televisiva. Y para mí, cuando voy a dar retiros, que voy a encuentros, padre, yo lo escucho y demás, algunos hasta me ponen frases que yo he dicho, otros me dicen, lo que usted compartió, yo lo he utilizado para un retiro. A mí me alegra mucho, porque esa es la idea. Yo le dije hace mucho tiempo que yo no estoy aquí para sermonear a nadie. No, esa no es la idea, nunca lo ha sido ni a mis feligreses. Yo comparto, todo esto es un compartir de una experiencia de fe, una experiencia de lo que Dios hace con nosotros y en nosotros, para que mi vida, con lo que Dios me ha dado y yo he aprendido y yo me he preparado dentro de mi ministerio sacerdotal, pueda ayudarlos a ustedes a encontrarse con el Dios vivo y convertirse en discípulos suyos. Al mismo tiempo, ustedes me ayudan a mí para que yo pueda ser cada día un buen pastor, un buen padre y pastor de almas de ustedes, como dice el Papa Francisco, ¿no? Para que uno pueda oler a ovejas, ¿no? Y eso yo lo tomo muy en serio. De hecho, hace muchos años, del Papa Francisco, había escuchado esa frase de una catedrática de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, de Puerto Rico, en Ponce, que me había hablado del olor a ovejas. Por eso, para mí, es muy importante el compartir, el crecer y que ustedes, por supuesto, me lo hagan saber como muchos de ustedes ya lo hacen. Pues bien, vamos a seguir con nuestros temas, pero no sin antes comenzar con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo hacer, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, seguimos con esta programación especial o esta secuencia especial que he querido basar en el Padre Nuestro, en la recomendación del Señor, para tener una metodología que nos ponga en verdadero contacto y en verdadera vivencia con nuestro Padre Dios, con nuestro Papá Dios. Y en el último programa que les dije que iba a estar muy unido a esto porque es una frase doble, decía, perdónanos, y ahora viene la otra parte, como nosotros perdonamos. En el texto que estamos nosotros teniendo de fondo, que es de Mateo capítulo 6, él dice, como nosotros hemos perdonado. Lucas, después lo veremos después de la pasada, como nosotros perdonamos, o sea, como la facultad de hacerlo. Sin embargo, en Mateo dice como ya lo hemos hecho.
si bien es parte de lo mismo, quizás en Mateo haya una, diríamos, una firmeza de que la condición para que me perdone es que ya yo lo hice. O sea, Señor, perdóname porque ya yo perdoné. En Lucas, pues, es otra manera, ¿no? Perdóname, Señor, como yo estoy dispuesto a hacerlo cuando lo tenga que hacer. Pero fíjense que está muy unido el recibir el perdón del Padre al que yo esté en disposición de perdonar. Aquí entonces entramos en un tema muy profundo, muy complejo, porque hay cosas en la vida, como dice el refrán, hay cosas que no se pueden perdonar. Claro que humanamente hay cosas que usted no puede perdonar. Son cosas que son tan tajantes. Es un tajo en el alma, en lo profundo de lo que somos, que usted dice, no, yo esto no lo puedo perdonar. Que te asesinen un hijo, que te violen a una hija, a un hijo, que te maten a tu mujer delante de ti, que con saña y crueldad te destruyan todo lo que tú has hecho, no es fácil. Y hoy en día hay muchas situaciones en el mundo en que vivimos que prácticamente hay gente que dice, no, padre, yo no lo perdono, yo no la perdono. Y claro, yo entiendo que aquí tenemos que ser realistas, muy pacientes y sobre todo muy conscientes, porque Dios en su misericordia también puede entender estos casos. Hay personas que ya usted no le puede pedir más, no le puede pedir más. A una mujer, a una madre que le han matado sus 4 hijos, el narcotráfico, los gobiernos, la maldad humana, y ya tiene la señora 70 y pico de años, 80, que se ha refugiado quizás en la iglesia. Estoy pensando en un caso muy particular de una señora que le fusilaron sus hijos y su esposo. No los pudo ni enterrar. Y ella, pues, su refugio fue la iglesia. Mujer buena, piadosa, que era de esas mujeres calladas que lavaba los pañitos, limpiaba la iglesia y demás. Pero que ella, me acuerdo que ella prendía una velita para que una persona, el causante de todo esto, muriera. Y un sacerdote un día le dijo, usted no puede hacer eso, porque si usted hace eso, Dios no la va a perdonar, porque hay que perdonar. Y ella se echó a llorar y decía, en aquel tiempo yo no era sacerdote, pero yo era seminarista, y me decía, pero padrecito, es que yo no puedo perdonar. Y yo le decía, madrecita, tranquila, confía en Dios, tú vas a ver. Ahí usted tiene que encomendar a esa persona a la misericordia de Dios, porque los recuerdos son muy dolorosos. Porque ella me decía a mí si los hubiera podido enterrar, pero nunca me dejaron ni eso. Entonces, la vivencia del dolor es tan profunda, la mordida es tan dolorosa en la entraña de esa madre, que pedirle que perdone es un poco irreal. ¿Qué es lo que yo hago? Pedir perdón por ella y pedirle a Dios que tenga misericordia de ella, porque ella en este momento no puede llevar a cabo, no se lo permite las circunstancias que están. Y el Dios de la misericordia está mirando a esta mujer dentro de su realidad. Hay cosas muy dolorosas. Estamos en un momento histórico donde usted encuentra y escucha historias de horror. Yo podía estar aquí varias horas contándole a ustedes anécdotas vividas, compartidas por mí, que usted dice, esto es barbárico. Y claro, hay que perdonar para que Dios me perdone, pero ¿cómo Dios nos ve? Porque Dios va a ver dentro del alma, dentro de mi corazón, dentro de mi ser, mi voluntad de ser
una persona buena, de una persona agradable a él. Pero a ver, me voy a encontrar con obstáculos, con cosas que suscitaron en mí sentimientos negativos, sentimientos muy contradictorios, porque nadie quiere odiar a su madre y a su padre, nadie quiere odiar a nadie. Estoy hablando de gente buena, gente funcional. Yo no estoy hablando de gente aberrada, ni de gente que está aquí para hacerle mal a nadie. No, no, yo no estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de gente buena, pero que dice, padre, yo no puedo. Especialmente todas estas personas que son víctimas de la violencia, de gobiernos totalitarios. Es duro, es muy duro. Es muy duro pedirle a una persona eh, que perdone así. Y ustedes saben que yo trato aquí de ser muy sincero con ustedes. Hace unos meses se anunció, ¿verdad?, que Fidel Castro había muerto, ¿no? Y hubieron demostraciones y demás, quizás algunas un poco vociferantes, quizás algunas un poco, diríamos, un poco superficiales, pero, y mucha gente decía, pero los cubanos, esto y lo otro, ¿cómo tú te vas a alegrar en Cuba? ¿Cómo usted se va a alegrar de la muerte de alguien? Pero yo le expliqué esto a varias personas. Claro, mucha gente no lo entiende, otras no lo quieren entender. Pero estoy seguro que esa gente que no lo entiende, no lo entienden porque no están de ese lado, porque si le hubiera pasado lo mismo, lo hubieran entendido. Yo no creo que nadie, y conozco varias personas que ese día estuvieron contentas de que había muerto, por usar una palabra que yo no creo que es contentura, creo que es alivio. Yo creo que la palabra más que contentura fue alivio. Murió una persona que hizo mucho mal. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas, aún hoy. Hay miles de cubanos varados en Ecuador tratando de desplazarse, que están muriendo en la selva, víctimas de manadas de monos y de los pumas que se lo están comiendo, se lo están matando. Y un silencio sepulcral, porque lo que la gente, hay que muchos vuelos a Cuba, porque qué bonita es y qué bien se pasa. Y toda esta gente, todavía sigue gente muriendo en el Mar Caribe, que gente por ahí un poco con un muy torcido sentido del humor dice que los tiburones del Caribe son los mejores alimentados. Y miren, silencio absoluto, ¿eh? O sea, en Cuba lo que piensa un joven es irse. Entonces, cuando una persona ha sido víctima de todo un sistema que es el único gobierno totalitario que existe en América Latina, 58 años, murió Fidel, ahora está su hermano, y ya su hermano dijo que en el 18 él se va, pero deja a su sobrino. O sea, que yo, y esto, perdónenme, que lo comparta con ustedes, pero cuando dice el presidente Raúl, el presidente Fidel Castro, creo que no estamos hablando bien. Presidente es cuando una persona es elegida. Que yo sepa, en Cuba hace 58 años no hay elecciones presidenciales. De hecho, palabras textuales del doctor Fidel Castro, porque era el abogado. ¿Elecciones para qué? Los hermanos Castro son dueños de un país. Entonces, presidente, no hermanos, si vamos a ser justos, así como Pinochet lo fue, Trujillo, Salazar en Portugal, Betancur en Venezuela, Franco en España, Mussolini en Italia, son dictadores, son dictadores. Hay una dictadura de una sola persona que manda y ordena. Y esto no es hablarle de política, esto son cosas hechas. Entonces, cuando una persona la han desplazado, la han torturado, hay que hablar con los presos políticos cubanos, que todavía hay muchos. Cuando tú arrastras mujeres por la calle por la única culpa de que ellas desfilan de una iglesia, saliendo de una iglesia después de asistir a misa, celebrar la Eucaristía, con una gladiola en la mano, y le dan unas palizas y las arrastran por la calle, las famosas mujeres vestidas de blanco, porque hablamos de las mujeres vestidas de negro de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, pero aquí están las de blanco, de allá se habla, pero de esta no habla.
Ahora mismo cuando fue el Papa, las arrastraron por el piso, por la calle. Entonces, usted le pide a esta persona que no se alegre. Bueno, yo no creo que un ser humano con corazón, un cristiano menos todavía, se pueda alegrar de la muerte de alguien. Pero cuando un déspota, un dictador, una persona que tiene el control de mi vida, de lo que yo hago, yo pienso, yo todo. O sea, que si dice que mañana no puedo salir yo vestido de gris, hay que acatárselo. Y si yo salgo vestido de gris, me metes en una cárcel. El día que esa persona se muere, no es que yo me alegre, es que yo me alivie, porque me he quitado de arriba una persona que me tiene, pero me tiene oprimido a un punto de que prácticamente yo dejo de existir. Y esto fue lo que yo creo, porque conozco gente muy buena, muy cristiana, que me dijo, ay, padre Willy, perdone, usted es sacerdote, pero es que ya nos quitamos esto de encima. Como los hermanos judíos tenían que haberse aliviado cuando se murió Hitler y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Hicieron polvo con ellos. Como tantos gobiernos que dicen, mira, se murió esta persona, no es que me alegre, pero me quite esto de encima. No podemos ser tampoco más papistas que el Papa. Y todo el mundo, cuando le toca, ay, qué bueno que esto se acabó. No es que yo me alegre, mira, yo me hubiera alegrado mucho que se hubiera convertido, que hubiera rectificado sus caminos, que yo hubiera dicho, perdónenme, pero yo no sé ustedes, yo no he escuchado absolutamente nunca nada de Cuba para el exterior diciendo, mira, fueron años muy turbulentos, éramos nuevos, estábamos muy crudos todavía, cometimos errores. No, no. Aquí todo se queda igual, aquí no hay nada que corregir, aquí somos perfectos y todo el mundo que no esté de acuerdo es anatema. No, hermanito, entonces estás haciendo que para mí sea muy difícil el perdonarte, porque es como la persona que te pide perdón, pero después te lo vuelve a hacer. Vengo, te meto un empujón, te digo una mala palabra, te insulto, entonces al ratito perdóname, pero mañana vuelve a hacer lo mismo. Llega un momento que dice, espérate. No me pidas más perdón hasta que tú no estés dispuesto a corregir tus caminos. Entonces, para que este perdón que yo pueda darle a los demás pueda ser factible, porque vamos a ser realistas y vamos a hacer esto de una manera que pueda llevarse a cabo, porque, ay, perdóname, pero ¿qué estás haciendo para que esa falta que tú pides que yo te perdone no se vuelva a repetir? O sea, mi esposa, perdóname, yo fui adulto, pero sigo viendo a mi amante. O sea, mira, perdóname, fulana, porque no he sido bueno, pero sigues yendo todos los fines de semana con tus amigos a darte el trago y a jugar y la cuestión, y llegas allí todo desbaratado. O sea, o sea, como dicen por ahí, el relajo con horda, ¿no? O sea, que tenemos que hacer factible el poder perdonar a los demás y ayudarnos a poder perdonar. Porque yo tengo una gracia, Dios me da una gracia. Y la tenemos que pedir porque no es fácil perdonar. Hay muchas cosas que no son fáciles, pero no es imposible, no es imposible. Que una cosa sea difícil no significa que sea imposible. Y Dios es especialista en lo imposible. Y tú que me estás escuchando y me estás viendo, a lo mejor en este momento tú tienes un problema, una situación, una persona que te duele tanto que tú me estás con lágrimas en los ojos diciéndome, Padre Willy, yo quiero perdonarlo, pero no puedo. Y yo te entiendo. Y si yo te entiendo que soy un hombre súper limitado, con mis miserias y mis faltas, imagínate cómo no te va a entender Dios. Pero ábrete a la gracia. Pídele la gracia del perdón, porque es una gracia que Dios nos da. Y al mismo tiempo, trata de entrar en la dinámica de la otra persona, porque muchas veces ayuda mucho a entender un poquito al otro para que entonces el perdón se pueda llevar a cabo. Y de la otra parte, vamos a ayudar a la persona que nos perdone. Yo estaba hace poco mirando una serie que la descontinuaron porque parece que era muy costosa y la dejaron como a mitad. Pero uno de los episodios era una serie que estaba basada, era toda basada en que estaban poniendo, iban a poner un musical
en Broadway, todo el andamiaje ese. Cuando van a poner un musical, se lo digo porque nosotros los ponemos en la parroquia, los musicales de Broadway, son muy complejos. Tiene que haber un director, un coreógrafo, un director musical, todo este equipo. Y entonces pues iban a presentar un nuevo musical que por cierto iba a estar basado en la vida de Marilyn Monroe. Por lo tanto tenían dos muchachas posibles protagonistas, o sea, la protagonista principal. Y una parte del equipo favorecía a una y otra parte del equipo favorecía a otra. Y en un momento dado, una era rubia, muy bonita, y la otra era de pelo negro, la trigueña también. Y claro, hubo un momento en que se veía que más bien la que parecía latina iba a llevarse el papel protagonista. La otra le hizo una de estas cosas que la gente hace, una pachotada. Y entonces la otra, que después le dan el papel, ahí es donde cortaron la serie, no se pudo llevar a cabo. Pero la otra se entera, aquello fue horrible. Y claro, la muchacha que digo yo que parecía latina, no era latina, su pelo negro, ojos verdes, muy bonita, pero ella es la que se lleva. Entonces, pero la otra se reconoce, se da cuenta de que había tratado de hacerle una trastada para que esta no se lo llevara, pero se arrepiente y demás. Y entonces trataba, pero esta no trataba, que no la quería ver ni en pintura. Y entonces es una escena muy bonita porque están como, claro, todo el mundo aquí se hospedaba en este hotel y están en la barra del hotel y está la guionista, era un equipo de guión y música, y está ella aquí y llega la rubia, le dice, yo le he pedido muchas veces que me perdone y créeme, fulana, a lo mejor no me lo crees, pero yo me arrepiento de haberle hecho esto a fulana, eso, y cada vez que le pido perdón, no me lo da y ya no sé qué hacer. Entonces esta mujer, que es un poco bastante irónica, pero en ese momento le dice, de verdad que tú me estás pidiendo opinión, que qué tú puedes hacer. Dice, sí, de verdad, yo no quiero vivir enemistada con ella, yo reconozco que yo le hice una trastada, que fui muy cruel y me arrepiento. Dice, sí, pero tú no le has dicho el por qué lo hiciste. Porque a lo mejor si le dices el por qué, ella lo entienda y entonces te pueda perdonar. Fíjese que era un programa, una miniserie, y eso a mí me ha dado mucha luz en todo lo que tiene que ver con la dinámica del perdón, que nosotros lo hablamos muy bonito y hablamos de perdonar y todo, pero es un problema muy fuerte dentro de las comunidades cristianas, porque nosotros a veces hacemos y ponemos la apariencia, y muchas veces nos tratamos con cortesía, pero muchas veces dentro de nuestras propias comunidades cristianas, aún dentro del mismo clero. Como dicen, hay gente que se mastica y no se traga. Y hay mucha cosa escondida. Mientras eso esté así, no hay verdadero perdón. Porque el perdón del que habla Jesús es perdonar de corazón al hermano. Y ahí, hermano, estamos hablando de cosas muy serias. No es esto de que yo te amo, Cristo te ama, esto y lo otro, que a veces es muy superficial. No, aquí estamos hablando de cosas muy profundas. Porque cuando yo perdono de corazón al hermano, entonces Dios me perdona de corazón. Y no solamente perdonarlo, sino amarlo. Esto no es fácil. O sea, se puede. Claro que sí, es un proceso. A veces necesitamos ayuda, el acompañamiento de alguien y sobre todo ayuda mucho ¿por qué me hiciste esto? Y decirle a la persona, mira, en ese momento me comió la envidia. En ese momento yo tenía celos de ti. En ese momento me sentí que no valía nada. O sea, y yo entonces tú lo puedes entender. Tú lo puedes entender. Yo, como dentro de las cientos de anécdotas que me han pasado en mi vida, yo les voy a contar algo muy personal porque somos familia. Cuando yo entré en el seminario, bueno, estaba en filosofía, yo estuve en Colombia 2 años
Y yo le digo verdaderamente, por eso le digo que yo tengo un pedacito del mundo porque quiero mucho a Colombia, vivo en Colombia, viví en Estados Unidos, viví en Roma, mis abuelos son españoles, tengo mi cuñado es argentino, tengo familia por esa parte argentinos, son judíos. Mm, Imagínense ustedes, trabajé mucho tiempo en Los Ángeles con la comunidad mexicana, quiero mucho a la gente, de hecho un abrazo lindo para la gente de Chihuahua, que son gente mía, o sea, imagínense, es que tengo por donde quiera. También trabajé con la comunidad nicaragüense, gente exquisita, una mujer que fue una madre para mí adoptiva, Yela, allá en Los Ángeles, California, y sus familiares, o sea, Nicaragua, México, Colombia, Venezuela, que no hablemos de ellos. Cuando yo fui a la comunidad carismática en Venezuela, como señor Hernández Chapellín, en la parroquia de Altagracia, en el centro de Caracas. O sea, mucha gente linda que ha tocado mi vida. Por eso yo soy un poco de todo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues me ha tocado vivir toda mi vida, toda la juventud, todo en Puerto Rico. O sea, como decía un puertorriqueño nacido en Cuba, ¿no? Bueno, y yo les hablo con el corazón. Cuando estaba en Colombia, yo entré al seminario y estaba allí con un muchacho en filosofía. Y en esa ocasión había un compañero que se llamaba Miguel, y él y yo como que a veces cosas raras, ¿no? Chocamos, desde el principio chocábamos, él tenía, y de hecho, por eso le digo, a veces uno hace daño, porque él tenía su grupo dentro de la clase, y yo tenía, llevábamos a esta gente que había una división dentro del grupo, y éramos seminaristas, para que usted vea que aquí todo el mundo cojea. Y yo, a mí no me caía bien, sinceramente, pero uno era cortés y en la misa nos dábamos la paz y éramos seminaristas y todos íbamos a estudiar para sacerdote, todas esas cosas. Pero aquí, donde uno sabe, era juntos pero no revueltos, tú allá, yo aquí y demás. Pero yo, no porque era mejor que nadie, sino porque verdaderamente yo dije, yo voy a tomar el tiempo para poder hacer algo. Y entonces yo me dediqué a hacer un Ave María por él. Y un día en el cine coincidimos que nos quedamos solos y él empezó a llorar con la película, que era Arrullo de Dios de Libertad Lamarque. Y después cuando salimos, él me dijo, ¿tú dónde vas? Y fuimos a cenar. Y él me empezó a hablar de él, porque él era así. Y yo le hablé y quedamos como amigos hasta el día de hoy. O sea, cuando él me habló y yo le hablé, pudimos entendernos mejor y todas esas superficialidades las pudimos obviar y perdonar y convertirnos en buenos hermanos, porque yo entendía de dónde él venía y a dónde yo iba. Por eso que el perdón es todo un proceso que necesita no solamente de la gracia de Dios, que eso es lo más importante y vital, sino también del buen corazón para que uno pueda hacer que ese perdón que uno da, que me da a mí también el perdón de Dios, sea de corazón y sea algo efectivo y me ayude a mí a ser un instrumento de Dios. Pero vamos a la pausa y después que vengamos seguimos hablando de este tema tan interesante que tiene que ver mucho porque es perdóname como yo perdono. Pero siempre en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bien, pues estamos aquí de nuevo con ustedes, ¿verdad? Y yo le estaba hablando de la historia de Miguel. A mí eso nunca se me va a olvidar porque yo me había decidido, esto se me olvidó decírselo, porque me sentía mal, porque era, pero no era. Estábamos en el mismo salón y, bueno, con todos los pormenores que les había dicho antes de ir a la pausa. Pero entonces lo que empecé a hacer, y no crean que con mucha devoción, sino con la muela de atrás, como dice uno, pero me prometí todos los días rezar un Ave María a la Virgencita por él, por él. Y mire, la Virgen es madre y buscó que dos de sus hijos se reconciliaran. Y entonces fue que nosotros los sábados teníamos una salida, unas horas,
íbamos, Seminario no estaba muy lejos del centro, era Manizales, una ciudad muy linda de la región cafetera de Colombia, el Caldas, muy linda, o sea, preciosa, con un teatro muy lindo, el Teatro Fundadores, con todo tiene todo un trabajo en madera quemada bellísimo, o sea, una ciudad muy culta. Y entonces pues íbamos al centro y entonces en aquel entonces pues él iba con sus amigos, el grupito de él, a ver al cine, a veces se comía y yo lo mismo, pero las cosas de Dios, el grupo de él no llegó, el grupo mío no llegó y estábamos en la taquilla y por lo menos tampoco es que nosotros nos odiáramos, eso no era, pero como que teníamos nuestra distancia. Entonces pues estábamos ahí, pues vamos a entrar juntos y nos sentamos y era la película de A Libertad Lamarque, que es muy bonita, Arrullo de Dios. Y yo en la película lo noto que él estaba como llorando. Yo me callé, ¿verdad? Por prudencia. Cuando salimos, le dije que, me dijo, tú cenaste. Digo, no, pues, bueno, pues entonces fuimos y ahí empezó. Y él entonces me dijo, la película me tocó mucho. Y él me habló de su vida, de que había sido hermano mayor, que le había tocado cuando su mamá murió, o sea, una vida dura. Entonces yo entendí mucho. Y yo pues le hablé de cómo yo estaba en Colombia, de todo lo que había pasado con mi familia y demás. Y fue tan lindo porque nosotros nos pudimos dar cuenta de que era mucho más lo que a nosotros nos unía que lo que nos separaba y que esos malos entendidos y esos resquemores y todas esas cosas no tenían que existir. Y a mí me permitió poder entonces entrar en su vida y ser algo positivo, no negativo, y viceversa. Y esto es muy importante para cualquier proceso de perdón para con otra persona. Y en esta reflexión dice al respecto, el perdón que Dios nos concede está en relación exacta con la conducta que nosotros observamos con nuestros prójimos. Mateo 7:2. Un silencioso y sincero perdona nuestras ofensas por la salud de nuestro prójimo es la mejor contestación al rencor y a la antipatía natural que se levanta en nuestro interior y constituirá nuestro perdón y justificación ante el tribunal divino. Es decir, que cuando usted dice perdona nuestras ofensas, uno está también diciendo perdona la ofensa de la persona que me hizo a mí. Y esto es muy importante porque uno se está poniendo como intercesor. Y Señor, a mí me cuesta mucho perdonar a esta persona, pero yo te pido perdón por ella. Y aquí viene entonces la nobleza del corazón de un cristiano. No significa que me está haciendo fácil, pero te pido perdón por ella, por él, por lo que me hizo. Entonces usted se convierte en una persona noble de corazón, pero también de virtud heroica, porque nosotros los cristianos tenemos que ser héroes en la fe. De hecho, cuando se canoniza a una persona, el decreto siempre habla de las virtudes heroicas que tuvo esa persona. ¿Y qué significa eso? Que esa persona se sobrepuso a estas mezquindades de la vida. O sea, esta persona fue más allá en el amor, en la caridad, en la entrega, en el perdón, a un punto de heroísmo. Bueno, pues en la vida cristiana, en la espiritualidad cristiana, hay momentos en que la persona hizo un esfuerzo, hizo un acto heroico para perdonar lo que era imperdonable. Esa persona fue más allá y se dio ante el egoísmo rampante de las personas porque quería ser como Cristo, que aún aquellos que lo ofendían los perdonaba. Y ahí entonces está la estrecha relación que hay entre perdóname porque yo perdono, porque ya yo he perdonado. Sí, Señor, me ha costado, me está costando, pero yo lo perdono con mi voluntad. Por mí no hay problema. Yo eso lo he hecho en varios momentos de la vida,
de personas que me han hecho daño, como yo a lo mejor he hecho daño a alguna persona. A mí, gracias a Dios, no me cuesta pedir perdón. Hay personas que les cuesta mucho decir la palabra. Y creo que usted tiene que hablar con Dios seriamente, porque no es, bueno, mira, tú sabes, no, sin rodeos, sin rodeos. La palabra perdón es una palabra divina, porque la persona que pide perdón se parece a Dios. Cuando Dios pide perdón por nosotros, el Padre nos perdona a nosotros por el perdón que le pidió su Hijo. Nosotros no sabemos, toda la raza humana, ayer, hoy y siempre, va a ser perdonada por el perdón que el Hijo le pidió al Padre y por el perdón que el Padre le concede a la humanidad por intercesión de su Hijo. Porque fue para siempre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento el Padre escucha la súplica de su Hijo, que estaba muriendo en la cruz por los pecados de nosotros y que nosotros le estábamos infligiendo una muerte atroz. Y aún así, Él pide perdón por nosotros. Y por su muerte heroica, el Padre en Cristo nos perdona a nosotros. Bueno, pues nosotros en algunos momentos tenemos que hacer ese gesto y no estar, bueno, tú sabes, yo no, y el rodeo. Yo conozco gente que se muere primero de pedir perdón. Esa gente que pobrecita está muy enferma, son muy soberbias, son muy prepotentes, son muy inseguras, son gente enferma, enfermas del alma y de la mente, son muy inseguras, son personas con una autoestima fatal. Entonces, pues, para ellos pedir perdón es rebajarse, cuando pedir perdón es parecerse a Dios. No hay un momento en que uno se parezca más a Dios que cuando uno pide perdón, porque imagínense, ese es el momento más lindo de Cristo pidiendo perdón por nosotros. Cuando usted perdona de corazón a su hermano, ¿a quién usted se parece? Al primero que lo hizo, y lo hizo perfectamente, que es Jesucristo. Y le digo, esa palabra tiene una cualidad sanadora. Y yo lo he oído, cuando uno dice, ay, perdóname, usted se siente bien. Diga, mira, yo le pedí perdón, yo me quité eso de mi corazón. Y es muy importante pedírselo a Dios, sentirse perdonado por Dios y perdonar. Yo creo que, fíjate que de todo esto, de toda la parte, toda la oración del Padre Nuestro, es la que más letras tiene. Todas las demás son frases más o menos cortas o medio, pero la parte del perdón tiene 2 oraciones. Perdóname las ofensas como yo he perdonado lo que me ofende. Miren todo lo que... O sea, que el núcleo, podríamos decir prácticamente, de la oración del Padre Nuestro tiene que ver con el perdón. Además, que es la medida que yo le estoy pidiendo a Dios que utilice para conmigo, que yo uso con los demás. Esto es muy serio, porque si yo no perdono al hermano, le estoy diciendo a Dios que no me perdone. O esa famosa frase que no sé quién la inventó, no, yo perdono, pero no olvido. Usted está diciéndole a Dios que perdone sus pecados, pero que no olvide lo que usted hizo. Así que hay que tener mucho cuidado, porque yo le estoy diciendo, perdóname como yo lo hago. O sea, utiliza para conmigo lo que yo utilizo para con los demás. Tengan mucho cuidado, porque como dice el refrán, el pez muere por la boca. O sea, yo le estoy diciendo a Dios que utilice conmigo la misma metodología que yo llevo a cabo. No puede ser. Yo tengo que buscar todos los medios dentro de mí, ayudarme de todo lo que Dios me pueda ayudar y sobre todo cooperar con la gracia de Dios para que yo verdaderamente pueda perdonar de corazón a mi hermano, para que entonces Dios me perdone con la misma misericordia y con la misma intensidad con que yo lo he tratado de hacer con los demás. Y yo creo que ahí está toda la belleza del perdón cristiano. Y hay gente que lo ha podido hacer. Yo podría decirles aquí historias impresionantes y cómo la gracia de Dios ha podido, y por eso tenemos que predicarla. Durante todo el año de la misericordia se estuvo hablando mucho de esto, del poder sanador del perdón divino y del poder sanador del poder fraterno, del poder de los hermanos. Y por último, pero no por eso menos importante, entender el valor de la absolución de los pecados en el sacramento de la reconciliación.
Este es un sacramento que ha caído un poco en desuso. Yo no sé por qué. Nosotros no somos de los que nos confesamos solo con Dios, porque eso no es católico. Los católicos creemos que hay un sacramento donde uno va para ser perdonado por Cristo a través de el ministerio del sacerdote, que en ese momento no es un hombre, es Cristo que está ahí. Pues la gente dice, yo no me confieso con un hombre, ni yo tampoco, yo no me confieso con un hombre, yo me confieso con Cristo, que en ese momento está perdonando mis pecados en la persona del sacerdote, en persona Christi, en persona de Cristo. El que bautiza es Cristo, el que consagra es Cristo, el que da la unción a los enfermos es Cristo, el que concede el Espíritu Santo es Cristo, el que absuelve es Cristo, el que bendice la unión matrimonial es Cristo. Todo es Él. El que me hace hijo de Dios es Cristo. O sea, los 7 sacramentos, no es el cura fulano y el cura fulano, no, es Cristo en la persona del sacerdote. Por eso la teología católica, con mucha profundidad y certeza, no pone el mérito del sacramento, es decir, la eficacia del sacramento en la persona. O sea, yo no absuelvo, yo no consagro, yo no bautizo porque yo soy bueno o soy un sacerdote santo o soy un sacerdote muy dotado. No. Que Dios nos ampare. Pero yo podría ser sacerdote y estar en pecado mortal. Pero cuando yo bautizo es Cristo que bautiza. Y yo puedo estar en un pecado mortal, horrible, ¿verdad? Pero cuando yo absuelvo es Cristo que absuelve. Todo esto en teología tiene todo un término. Se hace en virtud de que Cristo, la persona del ministro, actúa, no por los méritos del ministro, sino por los méritos de Cristo que está en ese momento en el ministro. Por lo tanto, yo no me estoy confesando con otro hombre, ¿por qué no? Pero yo no me confieso con otro hombre ni yo tampoco. Yo no me estoy confesando con hombre, me estoy confesando con Cristo, que en ese momento está sentado en ese confesionario. Por eso fíjese que no dice Padre Willy o Padre Perito o Padre Fulano. No, yo te absuelvo. ¿Y quién es el yo? Cristo. Yo no puedo perdonar pecados de donde si no me puedo perdonar yo mismo. Es Él en mí que me permite absolverte a ti de los pecados. Por eso es, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo. Yo, pero ¿yo quién? Yo con mayúscula Cristo, que en ese momento está en mí por el poder del sacramento del orden sagrado que comúnmente la gente llama sacerdocio. Entonces eso es muy importante, que usted entonces se dé cuenta que cuando usted tiene esa carga, cuando usted tiene esa cosa que uno tiene, que uno sabe bien lo que uno ha hecho, ¿verdad? Uno va al sacerdote y quiero que sepa que funciona, ¿eh? Yo tenía un amigo cristiano no católico que me decía, ustedes los católicos tienen algo que ojalá nosotros tuviéramos, porque eso vale más que un psiquiatra y un psicólogo, porque alivia el peso que uno lleva de sus culpas. Y yo he tenido personas que han salido de la oficina, yo confieso siempre que alguien necesita, me dice, ¿a qué hora usted confiesa? Yo confieso siempre. Los sacerdotes siempre confesamos. A veces hay horarios especiales, por cuaresma o los sábados en parroquia, pero el sacerdote siempre está disponible para confesar. Y una persona a veces viene y dice, ay Padre, gracias, yo me he quitado un peso de encima. ¿Y qué es lo que usted se quitó? ¿Acaso usted tenía unas pesas encima? No eran pesas, eran pecados. Y los pecados pesan. Y los pecados mortales pesan mucho. Y nosotros tenemos un sacramento nada más para esto, para quitarnos el peso que tienen nuestros pecados y poder aligerar nuestro caminar hacia Cristo y con Cristo. Y claro, cuando yo veo que Cristo me quita ese peso de pecado, de los pecados cometidos, y me da su perdón incondicional, bueno, imagínense ustedes, eso me lleva a mí también y me da gracia también para yo poder perdonar a los que me han ofendido. Por eso es tan importante el confesarse frecuentemente.
Hay gente que la regla de la iglesia dice que por lo menos una vez al año por Pascua Florida, es decir, por Pascua de Resurrección. Yo me parece que eso es muy poco, eh, porque los mismos papas, muchísimos de ellos se confiesan semanalmente, las almas nobles y las almas serias, por lo menos cada 2 semanas, mientras no haya pecado mortal. Pero aunque no haya pecado mortal, es deber nuestro mantenernos a raya, es decir, que nosotros sepamos que hay que barrer la casa. A mí siempre me llamaba mucho la atención ver a mami. Cuando yo estaba de verano en casa y mami estaba con nosotros físicamente, yo todos los días tú la veías a ella con su escoba, como tantas amas de casa, todos los días barriendo y pasando el mapo, ¿no? El trapeador. Y dice, ay, pero mijo, la casa hay que siempre pasarle la manito, me decía ella. La casa hay que siempre pasarle la manito, porque siempre el polvo de la calle, la cosa, siempre. Y es verdad, hay que pasarle la manito. Y la confesión regular es pasarle la manito al alma para que no se nos empolve, para que nadie venga con los pies sucios y nos ensucie el alma. Y usted sabe, como yo, que es muy fácil que se nos empolve y que se nos ensucie el alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Y por lo menos una vez al año, una buena confesión general, por Cuaresma, ¿verdad? Es un tiempo privilegiado, que la iglesia pues crea una atmósfera y en muchas parroquias se hacen liturgias penitenciales, el Adviento, pero también uno mismo en su propia espiritualidad, en su propia vida espiritual, usted puede decir, yo una vez al mes quiero hacer una revisión. Muchos negocios no esperan al año para hacer un inventario, sino que mensualmente hacen una evaluación, hacen una auditoría para saber este mes cómo han ido las ventas, si las compras fueron más que las ventas, cuáles productos se quedan, cuáles productos se están vendiendo rápidamente, porque entonces no tengo que esperar un año, ya el mes que viene hago los ajustes. Por lo menos una vez al mes usted debe de confesarse, porque eso nos ayuda a nosotros a estar conscientes de la misericordia de Dios. Yo me siento endeudado, eso es muy bueno estar endeudado con Dios, porque entonces tengo que pagarle. ¿Y cómo no le paga a Dios? Amándolo sobre todas las cosas y siendo todo lo disponible al prójimo como el prójimo necesita de mí. Esa es la definición de Benedicto XVI, que es hermosa, ¿no? Cuando él nos dio la definición del prójimo, dice, prójimo es todo aquel que necesita de mí y yo puedo ayudar. Bueno, pues ese prójimo que siempre está ahí, usted, como estamos endeudados con Dios, Dios no necesita de mí nada, pero yo puedo darle a Dios lo que a Dios se merece, haciéndole al prójimo todo lo que el prójimo necesita de mí y yo puedo hacer, porque lo que le hago al prójimo se lo hago a él. Todo el que le haga algo a alguien que lo necesita, también me lo hace a mí. Y esta dinámica de sentirse perdonado, de saberse siempre amado, de saberse siempre recibido y aceptado por Dios, crea en nosotros una benevolencia, crea en nosotros una bondad, crea en nosotros una generosidad, para que así como Cristo actúa en mí, yo actúe en los demás. Si Dios me ha perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar? Si yo estoy consciente de todo lo que yo he hecho en mi vida, que Dios me perdonó, que era imperdonable si uno se pone a pensar todas esas suciedades y basuras que uno hace, y Dios me perdonó, me abrazó y me dijo, empecemos de nuevo. ¿Cómo yo no le voy a dar la oportunidad a otra persona y le voy a pedir el perdón, especialmente cuando una persona viene con humildad, con corazón y me pide perdón? Y yo creo que necesitamos de esto. El mundo está muy polarizado y nadie quiere dar el pasito adelante. Todo el mundo está en su rincón con el cuchillo en la boca y no, si no piensas como yo,
elimínalo. Miren cómo está la situación mundial, ¿no? O sea, y palo por aquí y palo por acá. Y yo les pregunto, si nosotros continuamos así, ¿a dónde vamos a ir? Gente de las comunidades que se van, gente que condenan, gente que chismean, gente que toman decisiones impresionantes. Pero usted habló con la persona, porque uno se sorprende, no porque a mí me hizo, pero tú hablaste con ella. Tú le preguntaste por qué lo hizo. Yo les puedo hablar de cosas muy concretas, ¿no? No porque usted me hizo, yo no. O sea, a mí me han muchas veces, no padre, porque usted no hizo esto. Pero es que yo no sabía de esto. Yo no me había enterado. Ah, no, pero yo se lo dije a fulano. Bueno, pero fulano yo no lo he visto hace 2 o 3 días. ¿Cuándo tú se lo dijiste ayer? Yo no vi a esa persona ayer. Se lo dijiste. Claro que ella te dijo que me lo iba a decir, pero es que yo no lo vi ayer. Por lo tanto, ni es culpa suya ni es culpa mía, pero ya tú llegaste a una conclusión de que yo lo sabía. No es que ella no me lo dijo o él no me lo dijo porque no quería, es que yo no lo vi ni ella me vio. Por supuesto que cuando me vea mañana me lo va a decir, pero es que tú ya me cortaste la cabeza, me estás acusando y lo más probable es que has comentado con alguien de mí sin yo comerla ni beberla. Y hermano, todo eso te está dando en nuestras comunidades. Entonces después, yo pecador, que por mi culpa, que no sé cuánto comulgo, pero no podemos seguir así. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sinceros para con Dios y sinceros para con nuestros hermanos. Si tú has tenido un problema con tu párroco, con tu sacerdote, ¿cómo te vas a ir a comulgar a otra iglesia con otro cura? Es que para mí es totalmente absurdo, porque aquel cura es tan cura como este. ¿Y quién te dice a ti que lo que cogiste con esto, tú vas a estar de parroquia en parroquia? Es como el hombre que se ha divorciado 5 veces y siempre está hablando de las mujeres, lo malas que son. Tú no te puedes preguntar que a lo mejor el que no funciona eres tú. Pero, claro, es mucho más fácil ver la paja ajena en el ojo ajeno que la viga que uno tiene en el suyo. Y yo creo que el que no perdona no será perdonado. Eso es clarísimo. Esto es un tema recurrente en todas las Sagradas Escrituras. Y más cuando Jesús, en la oración perfecta que sale de su boca, que es el Padre Nuestro, ya les dije, en la parte central de la oración y la parte más larga de la oración nos habla del perdón. Perdóname mis ofensas, mis delitos, como usted tenga, como yo perdono a los que me han ofendido, o en la versión de Mateo, como yo he perdonado a los que a mí me han ofendido. Por eso, hermano, espero que esto haya quedado lo más claro posible para que nosotros podamos disfrutar del perdón de Dios, darnos cuenta del Dios que tenemos, que es un Dios santo, un Dios dando, un Dios dando, o sea, es un Dios impresionante, omnipotente, bueno, lindo, bondadoso, que sigue perdonándonos todas las veces que nosotros con humildad y con buen propósito de enmienda y con verdad vengamos a Él. Pero nos va a decir, está bien, pero trata también de perdonar a los demás como yo te perdono a ti. Acuérdate que es muy importante saber de ti. Me gusta saber de ti para saber si te estamos ayudando, si esto te ayuda a ti a ser un hombre y una mujer más de Dios, mejor ser humano y sobre todo mejor instrumento de Dios. No dejes de comunicarte con nosotros. Siempre a la dirección que está en pantalla, mundogira@ewtn.com. Y por favor, reza por mí para que yo siempre sea siervo de ustedes, sea el instrumento de Dios. Yo estoy aquí para eso, para ayudarte a ti, porque ayudarte a ti es ayudarme yo, porque todo lo que yo pueda compartir con ustedes va a redundar también en mí, porque somos una familia, somos la iglesia de Dios. Que el Señor me los bendiga siempre, que los guarde, que los proteja y sobre todo que nos ayude a perdonar, que nos ayude a perdonar. Quizás no puedas ahora, pero no te des por vencido y pídele a Dios que te ayude a perdonar, porque el que pide, al que pide se le dará. Que Dios me los bendiga siempre y siempre aquí, para ti, en este tu programa de
mientras el mundo gira.